Bienvenidos este domingo 27 de noviembre del año 2022 a otra transmisión del culto dominical para Iglesia Cristo Rey Eterno. Escuchemos el llamado a la adoración en el Salmo número 16, versículos 7 al 11. Bendeciré al Señor que me aconseja. Aún de noche me reprende mi conciencia. Siempre tengo presente al Señor. Con Él a mi derecha, nada me hará caer. Por eso mi corazón se alegra y se regocija en mis entrañas. Todo mi ser se llena de confianza. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro. No permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. Me has dado a conocer la senda de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. Preparemos nuestros corazones antes de escuchar la predicación, entonando los siguientes cantos. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió.
Jesucristo confiaré. El día de hoy tenemos una predicación especial. El último domingo de cada mes durante este año hemos tenido predicaciones especiales. En este domingo, último domingo de noviembre, celebramos la vida. Te invito a lo más importante, que es la lectura de la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 11. Esta predicación se titula Nuestro enemigo derrotado. Juan 11, versículo 1 al 19, dice así: Había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y Marta, sus hermanas. María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús: Señor, tu amigo querido está enfermo. Cuando Jesús oyó esto, dijo: Esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. A pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. Después dijo a sus discípulos: Volvamos a Judea. Rabí, objetaron ellos, hace muy poco los judíos intentaron apedrearte, ¿y todavía quieres volver allá? ¿Acaso el día no tiene 12 horas? Respondió Jesús. El que anda de día no tropieza, porque tiene la luz de este mundo. Pero el que anda de noche sí tropieza, porque no tiene luz. Dicho esto, añadió: Nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Señor, respondieron sus discípulos, si duerme, es que va a recuperarse. Jesús les hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural. Por eso les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí para que crean. Pero vamos a verlo. Entonces Tomás, apodado el Gemelo, dijo a los otros discípulos: Vayamos también nosotros para morir con él. A su llegada, Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros de distancia, y muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María a darles el pésame por la muerte de su hermano. Oremos. Padre, ahora que estamos delante de la exposición de tu santa y divina palabra, ruego que sean gratos los dichos de mi boca y las meditaciones en nuestros corazones, delante de ti, roca nuestra y redentor nuestro. Amén. Alejandro Magno, el gran rey de Macedonia, en su lecho de muerte pidió que en su funeral su ataúd fuese transportado a hombros de los médicos más eminentes de la época, que en el trayecto hacia la tumba fueran esparcidos sus tesoros más valiosos y que se dejasen al descubierto sus manos. No conocemos cuándo será el día de nuestra muerte. La muerte es el enemigo de todos. Es verdaderamente asombroso los datos que revela el INEGI respecto a la tasa de mortalidad los últimos 2 años. Para el año 2020 se registraron 1.086.743 defunciones. El año pasado, 2021, 1.122.249 defunciones. Las 3 causas principales de mortalidad fueron el COVID-19, enfermedades del corazón y la diabetes. A principios de este mes de noviembre se celebra una tradición antigua en México. Consiste en la preparación de un altar donde se colocan comida y bebida, llamadas ofrendas, y las fotografías de los difuntos, pues se tiene el deseo que estos vengan y nos visiten. En este mes de noviembre
asistí a varios funerales también, los cuales noté a gente muy triste, llorando y sin esperanza. ¿Qué recuerdas del último funeral al cual asististe? La despedida de un ser humano es una prueba muy difícil. La Escritura nos enseña que la muerte es nuestro enemigo, aunque también es un enemigo derrotado por Cristo. Y a la vez también nos enseña que no tenemos nosotros control sobre el día de la muerte. Es muy probable que en los últimos meses tú has sufrido la pérdida de un ser amado. El Evangelio, según Juan, sigue una estructura muy clara de 7 señales, cada una de ellas con su respectiva narrativa, las cuales están enfocadas a mostrar la gloria de Jesús y corroboran su naturaleza, que Jesús es Dios. La última de estas señales, la señal número 7, se trata precisamente del enfrentamiento entre la muerte y Jesús. La muerte, el enemigo de todos, y Jesucristo. En el fragmento del pasaje que leíamos en Juan capítulo 11, Jesús es informado de la muerte de un buen amigo. Se trata de Lázaro. Él y sus discípulos se encuentran en la región contigua al río Jordán. Betania se encontraba aproximadamente a unos 3.5 kilómetros de Jerusalén. Betania era una ciudad o una aldea también conocida en la Escritura como Betábara. Se trata de una aldea a un costado del Monte de los Olivos. Jesús, quien todo lo sabe, entendía lo que había sucedido, lo que le había sucedido a su amigo Lázaro, y se lo revela a sus discípulos. Les dice que Lázaro ha muerto. Estos parecen confundidos y hasta faltos de fe. Jesús de nuevo les afirma: Lázaro duerme, pero la muerte está muerto. Y habían pasado 4 días. Para ese tiempo esa era la prueba fehaciente suficiente para corroborar que una persona había muerto. Lázaro había muerto y entonces Jesús se presenta en el funeral. Lo primero que podemos destacar en estos versículos siguientes es la actitud que tienen varias personas hacia Jesús. Lo leemos versículo 20 al 37 de Juan 11. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final, respondió Marta. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Dicho esto, Marta regresó a la casa y llamando a su hermana María le dijo en privado, el Maestro está aquí y te llama. Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús aún no había entrado en el pueblo, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Los judíos que habían estado con María en la casa dándole el pésame, al ver que se había levantado y había salido deprisa, la siguieron pensando que iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al ver llorar a María y a los judíos que le habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo han puesto?, preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Jesús lloró. Miren cuánto lo quería, dijeron los judíos.
Pero algunos de ellos comentaban, este que le abrió los ojos al ciego, ¿no podría haber impedido que Lázaro muriera? ¿Cómo hubieras reaccionado tú si Jesús viene al funeral de un ser amado tuyo? ¿Has estado en algún velorio o funeral en el cual parece que la gente le reclama a Dios? Esto es lo que sucede en estos versículos. Encontramos reclamos para Jesús. En el versículo 21, Marta reclama a Jesús diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Luego su hermana, María, y también hermana del difunto Lázaro, lo dice en el versículo 32, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. La gente que acompañaba a estas mujeres en su dolor, algunos judíos presentes, nos dice el versículo 37, que ellos decían entre ellos, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? ¿Acaso no es esto lo que hacen muchos en un funeral? He escuchado en diversas ocasiones comentarios como, ¿por qué Dios permitió que esta persona muriera si era tan bueno, era tan buena? ¿Dónde está ahora Dios? ¿Dónde está ahora que lo necesitamos? Probablemente, hasta tú y yo como creyentes en Cristo, hemos reclamado ante el dolor de sufrir la pérdida de un ser amado. Sin embargo, la actitud de Jesús es diferente. Con amor y contacto les hace una promesa. Él les dice a este par de hermanas sufriendo, Lázaro, su hermano, resucitará. Y Marta inmediatamente dice, sé que resucitará, Señor, en el día postrero, es decir, en el día final. En la mente judía, como en la narración bíblica, la enseñanza de las Escrituras, creemos en el día de la resurrección final, cuando el Señor juzgará a vivos y muertos. Este, por cierto, será un día glorioso para el pueblo de Dios, donde se manifestará la justicia y la gracia de Dios. A María, Jesús le responde, ¿dónde le pusiste? ¿Dónde está el cuerpo de Lázaro? Y notamos que estos versículos nos dicen que Jesús se conmovió. Es decir, hubo un movimiento en su corazón. Es de esta manera que se desarrolla una segunda reflexión para nosotros. Jesús conoce tu dolor. Versículo 33 nos dice que Jesús se estremeció en espíritu y se conmovió. Verso 35, que por cierto es el versículo más pequeño en toda la Escritura, Jesús lloró. Verso 38, Jesús profundamente conmovido. ¿Por qué consideras que Jesús estaba conmovido y llegó hasta las lágrimas? La Escritura nos enseña y nos dice el por qué. Es que Jesús, en carne propia, experimentó el dolor que produce la muerte y la separación de la gente que amamos. Él sabe cuán vulnerables somos. Él conoce nuestro sufrimiento, pues Él sintió el mismo dolor que todo ser humano experimentamos en los momentos de despedida. Amados, Jesús sabe lo que siente tu corazón, pues Él se hizo como nosotros, conoció perfectamente nuestra humanidad, conoció las miserias de esta vida. Como bien lo sintetiza la pregunta número 27 del Catecismo Menor de Westminster, que es parte de nuestros documentos de enseñanza. Dice la pregunta 27, ¿en qué consistió
la humillación de Cristo? Y responde, la humillación de Cristo consistió en el haber nacido, y esto en una baja condición, sujeto a la ley, sufriendo las miserias de esta vida, la ira de Dios y la muerte maldita en la cruz, en el haber sido sepultado y haber permanecido bajo el dominio de la muerte por algún tiempo. Jesús experimentó algo que nosotros aún no hemos experimentado. Él pasó por la muerte. Estuvo sujeto al dominio de la muerte por un breve tiempo. Antes también sufrió en carne propia el castigo, la justicia de Dios, la ira santa de Dios en la cruz. Y todo esto lo hizo porque Jesús tomó nuestro lugar, recibiendo el castigo por nuestro pecado. Tú y yo merecíamos ese y peor castigo, pues tú y yo por naturaleza somos malos, pero Jesús decidió tomar nuestro lugar. Una tercera enseñanza o reflexión que vemos en este pasaje, que es de aliento, por cierto, para ti, para mí y para todo aquel que ha despedido o ha perdido a causa de la muerte a un ser amado. Y esta tercera reflexión es que Jesús es la resurrección y la vida. Versículo al 44. Conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó: Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios?, le contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas: Lázaro, sal fuera. El muerto salió con vendas en las manos y en los pies, y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, les dijo Jesús. Jesús realizó el milagro. Ordenó remover la piedra de la tumba, agradeció al Padre que le había escuchado, llamó de entre los muertos a Lázaro y ordenó desatarle y dejarle ir. Un desenlace impactante, un desenlace impresionante, que inicia con la declaración que leemos en los versículos 25 y 26. Jesús dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Qué te provoca en tu corazón saber esto? Hermosa promesa tenemos los llamados en Cristo para salvación. Alejandro Magno, estando en su lecho de muerte, comprendió algo que nosotros también debiésemos reflexionar. Él pidió que en su funeral su ataúd fuese transportado a hombros de los médicos más eminentes de la época, para que todos comprendieran que ante la muerte ni los mejores médicos pueden hacer algo. Que en el trayecto hacia la tumba fueran esparcidos sus tesoros más valiosos, para que la gente comprendiera que ni todo el dinero del mundo puede comprar un minuto más de vida. También pidió que dejasen al descubierto sus manos, balanceándose fuera del ataúd y a la vista de todo el pueblo, para que comprendieran que nada nos llevamos, todo lo material aquí se queda. Mi amado, escucha,
Tu tiempo en familia es sumamente importante. Tenemos un gran tesoro ahora que estamos vivos y se llama tiempo. Hoy estamos y mañana no lo sabemos. Algo más trascendente, y es probable que a través de esta pantalla, en algún lugar, haya alguien que no ha escuchado esta hermosa noticia que leemos en otra carta del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4. Y estas buenas noticias, escúchalas con atención, que son para ti y para mí. Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos, si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrían creído en vano, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras. La salvación en Cristo está disponible para ti y el día de hoy. Cree en Jesús, quien murió en la cruz para cubrir el costo de nuestro pecado, quien fue sepultado, pero también resucitó de entre los muertos, venciendo a la muerte, para que los que creemos en Él, en su momento, seamos resucitados juntamente con Jesús. Estas son las buenas noticias de salvación, y esto es lo que enseña la Escritura. Estimado teleescucha, Jesús es nuestro consuelo en la muerte y nuestra promesa de resurrección. Oremos. Padre, gracias damos por la obra de nuestro Señor Jesucristo, pues tú eres, Señor Jesús, la resurrección y la vida. Tú nos prometes que todos aquellos que confiemos en ti para salvación, seremos juntamente resucitados contigo. Para el creyente hay esperanza y hay consuelo en la muerte. Rogamos, Señor, por aquellos que han sufrido el dolor de la despedida. Danos consuelo y pronta resignación. Sobre todo, permítenos llevar este mensaje de esperanza a todos aquellos que lo necesiten. Señor, hoy celebramos la resurrección y la vida y damos gracias a Cristo Jesús por tu victoria sobre la muerte. Todo esto lo pedimos por tus méritos y por tu obra, Señor Jesucristo. Amén. Ahora, mis amados, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros, con nuestras familias, con el pueblo de Dios desde ahora y para siempre. Amén. Hoy es el último domingo del mes de noviembre y en Iglesia Cristo Rey Eterno deseamos felicitar a todos los que celebraron su cumpleaños, aniversario o algún logro en especial. Muchas felicidades. Les deseamos que el Señor dirija sus vidas y decisiones y que les brinde salud. Próxima semana continuamos con la serie En Cristo, escuchando la predicación Todo en Orden. Y para ti, ¿todo está en orden? Los esperamos próximo domingo a través de las redes a las 10:30 de la mañana o si prefieres, de manera presencial a las 10 de la mañana. Hasta pronto.